Continuaremos, como les mencioné, con el panel Las mujeres en el liderazgo de las empresas, con unas maravillosas invitadas. La doctora María Fernanda Suárez, presidente de Accenture Colombia y miembro independiente de la Junta de Corfi Colombiana y Organización Corona. La doctora Ángela Samper, socia y Office Manager de McKinsey Colombia. La doctora Silvia Escobar, presidente de TGI, transportadora de gas internacional. La doctora Camila Escobar, presidente de Procafecol, y la directora de la fábrica de Buen Café Liofilizado, la doctora Cristina Madriñán. La moderadora será la directora jurídica de la Federación, la doctora Ligia Borrero. Doctora Ligia, bienvenida, le cedo la palabra. Muy buenos días para todos ustedes. Pues no podría sentirme yo más honrada que con este panel de maravillosas mujeres. Creo que aquí hay muchísimas neuronas, muchísima inspiración, muchísimas ganas de compartir con todos ustedes. Cuando uno quiere abordar este tema del liderazgo femenino en las empresas y está uno en el sector rural y en el caso de las mujeres caficultoras, pues permítanme decirles que ya todos sabemos que este tema de las brechas están muy diagnosticadas, pero quiero poner como abrebocas un tema de la representatividad de nuestras mujeres cafeteras, en donde nosotros tenemos evidentemente también, como en todos los sectores, un gran techo de cristal, ya que la participación femenina en los comités municipales tan solo por ahora es del 23,8%, pero en los comités departamentales, o sea, media que vamos ascendiendo es todavía menor, el 15%, y decir que lamentablemente aún no tenemos una representación ni en los comités directivos ni en las direcciones ejecutivas de los comités departamentales. El reto es enorme. Las mujeres están llenas de ganas, de posibilidades, de inspiración, y por eso es que a nuestras invitadas, que Natalia les hizo una pequeña presentación, yo voy a referirme. Tenemos 3 ingenieras, una administradora de empresas y una economista, donde, por ejemplo, Ángela es socia y Office Manager de McKinsey desde que arrancó en 2010. Ella se define como apasionada en temas de diversidad e inclusión dentro de McKinsey Colombia, que es una de las oficinas más diversas de la región. Es ingeniera industrial y mecánica de la Universidad de los Andes, con un MBA en la Universidad de Chicago. Las he escogido por orden alfabético porque no puedo escoger ningún orden entre ellas 5, son maravillosas. Camila, como ustedes saben, es la presidenta de nuestra compañía Procafecol, miembro de la Junta Directiva de Corferias de la ANDI seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, reconocida como Rising Talent en el Women Forum 2020, reconocida como la mejor líder empresarial en premios Portafolio, recientemente otorgada, y miembro de Women in Connection. Como ustedes saben, ella ingresó a la federación, tuvo también su primera temporada y regresó en 2018, y antes de ocupar la presidencia de Procafecol, Camila lideró la unidad de inteligencias y mercadeo de Belcorp y tuvo un cargo de proyectos de alto impacto en McKinsey. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA en la Universidad de Harvard. Cristina, por su parte, ingeniera industrial de la Universidad Nacional, con un MBA en EAFIT, que ha desarrollado su carrera en Buen Café por más de 25 años. Hace 2 años está al frente de la Dirección General de Buen Café, donde lidera todas las estrategias corporativas. Ella se define como que tiene un propósito personal de inspirar, motivar a otros a fijar retos, lograr sueños basados en el respeto, la perseverancia, teniendo como motor la satisfacción de impactar positivamente la vida de los demás y su entorno. Por su parte, María Fernanda, ella administradora de empresa y graduada con honores del CESA,
maestría de gerencias públicas en la Universidad de Georgetown, 25 años de experiencia. Como dijo Natalia, es presidente de Accenture Colombia, miembro independiente de juntas directivas como Colombiana, la Organización Colombia, fue exministra de Minas y Energía cuando le tocó liderar toda la transición energética, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol y directora de Crédito Público. Por último, Mónica, que es MBA, economista de la Universidad Externado, MBA de los Andes, visionaria con más de 25 años de experiencia, es una de las 10 líderes con mejor reputación en Colombia, y es fundadora de Women in Connection, miembro de consejos directivos de Farmatodo, Postobón, etc. Ella dice que tiene su propósito transformar vida, coach, mentora de muchas mujeres y muchas generaciones, tiene la convicción de desempeñarse con un propósito. Todas casadas, todas salvo Ángela, tienen hijos, con una vida familiar y una vida profesional por delante. Quise detenerme en esta presentación para que ustedes puedan sentir un poco y encontrarle la razón de ser a las preguntas. Entonces, ahora vamos a empezar este diálogo con ustedes. Quisiera preguntarle a Mónica, a Cristina, no sé si ya María Fernanda nos está acompañando, si no Mónica y Cristina, nos gustaría saber en la carrera que ustedes han podido recorrer, ¿cuál ha sido, en sus palabras, su mayor logro, la mayor barrera que han debido superar para ser hoy lo que son? ¿Ser mujer ha contado a favor o en contra? Mónica, adelante, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes aquí hoy, con todo el equipo de la Federación. A Camila, un gusto y una felicitación por estar acá. Un saludo al doctor Vélez y a mis compañeras de panel. Un lujo de panel estar con todas ustedes acá hoy. Efectivamente, sobre ese punto que haces, Ligia, de cuál es el mayor logro que tenemos, yo te diría que tú lo mencionaste y para mí hoy en día es un logro muy importante y es crecer personal y profesionalmente, al mismo tiempo que puedo decir con mucho orgullo que tengo una familia muy bien establecida y que hoy esa familia para mí es como ese pilar fundamental o esa piedra angular que me ayuda muchísimo en lo que significa mi inspiración, mi propósito y en lo que también significa dejar huella y dejar legado en ese círculo cercano. Entonces creo que esa tal vez es desde ese punto de vista un logro que no es fácil en el mundo actual para muchas mujeres o que a veces se cree que para poder crecer personal y profesionalmente no es factible poder tener una familia. Eso lo mencionaría como ese mayor logro y creo que dentro de los temas de barreras en el hecho de ser mujer y de querer ese balance entre lo que es la vida profesional y lo que es la vida personal, durante muchos años uno quiere en muchos temas ser la perfecta, entonces la perfecta mamá, la perfecta ejecutiva, que los hijos sean los perfectos en el colegio, que todos tengan los mismos altos estándares que uno se marca y creo que en ese ser perfecto pues uno va aprendiendo con el paso del tiempo que tiene que abandonar un poquito esas perfecciones y que a veces uno requiere más progreso sobre perfección para poder crecer y creo que con el paso del tiempo uno se da cuenta, pero hay momentos donde a veces significa una presión adicional que no vale la pena tenerla. Y yo sí digo que ser mujer es la mayor ventaja competitiva que nosotros podemos tener. Son muchos los aspectos en positivo sobre los cuales nosotros podemos impactar por el hecho de ser mujer. Tenemos visiones distintas, tenemos habilidades diferentes que se complementan con las habilidades de los hombres y que nos permiten, fruto de esa diversidad de pensamiento, diversidad de puntos de vista, pues complementarnos y ganan las empresas, ganan las organizaciones, gana el mundo actual. Vengo de oír una conversación de ustedes de sostenibilidad y la sostenibilidad humana y la sostenibilidad de talento para las organizaciones está marcada por la capacidad de ser diversos e incluyentes
y creo que ser mujer es una ventaja competitiva, aportamos puntos de vista fundamentales, pero nos complementamos y son los hombres pieza fundamental en esa complementariedad que requiere el mundo actual. Gracias, Mónica. Adelante, Cristina. Bueno, Mónica, cuando conversaste ahí lo que mencionaste, veo que estamos muy conectadas. A veces creemos que somos muy distintas y al final somos muy parecidos, ¿cierto? Vivimos como cosas y situaciones muy, muy similares, porque cuando, pues digamos que ahora Ligia Elena hacía la pregunta, yo pues me ponía a pensar, o sea, mi principal logro profesional sin duda es la gerente de Buen Café. La verdad, me siento muy orgullosa de representar la región, de representar el sector cafetero, pero cuando miro cuál es mi gran logro, un logro superior, es el equilibrio. Es también lo que tú mencionabas, es decir, el equilibrio de ser profesional, pero ser hija, mamá, amiga, esposa, y haber logrado y lograr tener ese balance en mi vida, para mí también es pues el logro más importante y es muy parecido a lo que tú mencionabas, Mónica. Yo adicionaría que para tener ese logro, pues uno a veces no lo hace solo. Necesita como gente que le ayude, que lo acompañe. Y entonces hay tres temas que me gustaría, o tres factores que han ayudado a que yo pueda tener esos logros. El primero, un buen socio. Y mi socio es mi esposo, ¿cierto? Ahí hemos aplicado pues lo que, no sé si algunos allá habrán visto el libro de 50-50, es decir, nos repartimos ahí los roles, las responsabilidades. Entonces tengo un buen socio en la casa y en el hogar. El segundo es disciplina para poder organizar el tiempo, para poder priorizar, más o menos también lo que tú comentabas, Mónica, renuncias. Y el tercero es pues tener una visión clara. Y esa visión clara se traduce en sueños tan profesionales como personales. Y en ese transitar, pues uno tiene barreras, también son parecidas a las que tú mencionabas. La primera era la barrera que me puse yo. Me di cuenta que era impuesta por mí. ¿Por qué? Por preconcepciones, por temas de educación, por de pronto, digamos que en mi casa, mi mamá, una maravillosa mujer de hogar, esos eran sus sueños, pero resulta que mis sueños ya también eran otros, ¿cierto? Entonces eran también tener un complemento profesional y uno a veces ahí se siente como culpable de querer hacer todo. Entonces fue trabajar mucho esa barrera que me puse yo. Como experiencia en mi trabajo, que me tocó, pues, digamos, la comercialización de café, me ha tocado viajar tanto, tener tantas culturas diferentes, pues también nos pasa que hay conversaciones que no son tan afines a nosotros o temas de interés. En mi caso personal, el fútbol. Entonces, el fútbol, donde uno viaja, se encuentra que hablan de clima, fútbol. Y el sector cafetero, como tú lo mencionabas, Elena, es muy masculino, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Es decir, en la mayoría de reuniones que yo estaba, pues yo era la única mujer o de pronto estábamos dos. Entonces hablaban de fútbol y fuera de la cancha. Entonces ahí tenía que pensar, bueno, la creatividad y dar una millita más. ¿Qué tema les pongo para poder participar de la conversación? Entonces ahí tenía como ese reto adicional de buscar tema afín para todos. Y al final, haciendo un balance, ser mujer ha sido completamente positivo. He tenido en mi vida mentores, hombres, mujeres. Soy la segunda generación en el liderazgo de Buen Café, de mujeres, soy la segunda mujer en el liderazgo. Y he tenido un buen acompañamiento tanto de hombres como mujeres, y la complementariedad ha sido clara. Y como mujeres tenemos ese ADN de cuidadoras de los recursos, de cuidadoras de las personas, y creo que eso ha complementado bastante mi gestión y mi rol como mujer. Gracias, Cristina. Pues aquí todas nos vamos sintiendo identificadas con estos temas donde la familia está por encima, los retos que el COVID nos ha puesto, las barreras que nos ponemos a nosotras mismas. María Fernanda. Bueno, Cuéntanos. buenos días a todos, a la Federación, muchas gracias por la invitación, a Ligia Elena, y un saludo a todos y a todas mis compañeras de este super panel.
Yo pues no puedo coincidir más con Mónica y con Cristina, y mientras Mónica y Cristina hablaban pensaba que tal vez mi mayor logro es que hoy me siento feliz, y yo creo que al final ese es digamos, como el camino que todos estamos buscando, no que todos los momentos hayan sido felices, que es distinto, y tal vez las lecciones para poder llegar a ese equilibrio o entender es entender que yo tenía que poner mi felicidad antes que la felicidad de cualquier de mis hijos, por ejemplo. Porque si yo no era feliz, pues no iba a poder transmitirles esa felicidad. Y que mi felicidad pasaba por tener unos desafíos laborales que significaba, como todo, un sacrificio, tanto para mí personalmente como para mi familia, digamos, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de cosas que uno se tiene que perder, etcétera. Y diría que mi otro logro, como lo veo así, es haber tomado riesgos. Hubo cuando tuve diferentes oportunidades laborales o familiares, las decisiones implicaban un riesgo, o bien porque sentía que no era el momento, porque mis hijos estaban muy chiquitos, o porque pensaba y decía, uy, no, esto es un reto demasiado grande y de pronto a mí me falta un poco más. Y creo que ahí tomar ese riesgo, pues la verdad ha hecho para mí la diferencia. O cuando decidimos irnos en familia a un sabático y decidí renunciar, 3 veces he renunciado para poder tener más tiempo por mi familia, y es un riesgo porque uno dice, amanecerá y veremos. Entonces, ha habido esos dos. Y sí quiero hacer mucho énfasis en lo que dijeron Cristina y Mónica, y definitivamente las personas que uno se encuentra en el camino son demasiado importantes. El esposo y uno poder tener una pareja que sea coequipero es absolutamente fundamental. Para mí ha sido muy, muy importante. Porque es lo que permite saber que si tenemos una crianza compartida, pues los hijos van a estar bien, y que de alguna manera nos podemos como turnar la posta, pues porque los hijos sí necesitan a sus papás. Entonces ese pedazo ha sido fundamental. Lo otro, mis jefes, todos, hasta ahora no he tenido la fortuna de tener una mujer jefa todavía, pero todos mis jefes han sido muy impulsadores y muy, o sea, siempre me han empujado, digamos, a ir más allá y a que no pues a tomar esos riesgos, etcétera. Y creo que ahora, sobre todo en esta etapa, y eso, por ejemplo, ha sido muy importante para mí en Women in Connection, tener mujeres que ya hayan pasado por cosas que uno está pasando, porque uno a veces se siente muy solo en este camino. O sea, este es un camino en donde uno muchas veces tiene nubes, muchas veces no sabe si lo está haciendo bien, si un error de una decisión o una priorización de uno hacia la vida laboral va a tener consecuencias sobre los hijos. Entonces, esas conversaciones con otras mujeres que han estado en este mismo lugar también ha sido para mí muy importante. Gracias, María Fernanda. Y en este compartir vamos a pasar de ese fuero interior a mirar hacia afuera. Ángela y Camila, cuéntanos, según la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuál consideran ustedes que es ese valor agregado que desde su liderazgo como mujer ustedes le dan a la empresa donde están, o bien desde la empresa o desde la junta directiva? ¿Qué es eso de lo cual las empresas se pierden de no tenernos a las mujeres o no darnos la oportunidad de estas posiciones de liderazgo? Cami, ¿quieres empezar tú? Claro que sí, si quieres empiezo. Muchas gracias. Pues Ligia Elena, cuando estaba pensando en tu pregunta, pues se viene inmediatamente a la mente el argumento de la diversidad, ¿verdad? De poner sobre la mesa un punto de vista diferente, y creo que eso es muy importante y es el que académicamente podemos abordar. Sin embargo, después de haber oído a Mónica, a Cristina y a Mafe, que estamos hablando realmente desde el corazón, yo quisiera compartir lo que yo creo que he traído a la mesa en este tiempo. Y tal vez lo primero es atravesar, por ejemplo, un momento difícil o una crisis en 360. Realmente cuando nosotros somos líderes y tenemos una crisis, o por lo menos lo que yo entendía, lo que aprendí en mi vida es
pues hay que cuidar a la empresa, hay que sacarla adelante, tienes que cuidar, digamos, el propósito, bien sea la rentabilidad o su impacto. Y digamos que esa es la tarea que teníamos, pero creo que como mujer tuve la gran fortuna de haber atravesado una crisis muy difícil como la pandemia y hacerlo de manera 360, cuidando a las personas, cuidándome a mí misma, cuidando a mi familia y cuidando a la empresa como tal. Entonces creo que ese es el primer valor y seguramente es una de las razones por las cuales vamos a empezar a ver estudios en los que efectivamente un liderazgo mujeres o un liderazgo más femenino y más empático tuvo una mejor, digamos, un mayor éxito durante momentos como la pandemia. Eso es algo que creo que traemos a la mesa. Lo otro es, creo que las mujeres somos curiosas, somos innovadoras, somos creativas, y eso en un ambiente como el que estamos viviendo es clave. Yo trabajo muy de la mano con Cristina y ella en su intervención esta mañana nos contaba los retos que está trayendo, por ejemplo, la cadena de suministro a un negocio como el café liofilizado. Y es impresionante ver cómo desde la creatividad empiezan a surgir ideas que seguramente no se nos hubieran ocurrido. Ese es el segundo tema que creo que es muy importante y que traemos a la mesa. Y el tercero es la gran capacidad de trabajar en equipo. Creo que las mujeres sabemos trabajar en equipo, sabemos construir, hemos aprendido a dejar nuestra posición personal seguramente a un lado porque no es lo más importante para nosotros, no es lo que prima. Y cuando se trabaja en equipo y se crea en conjunto, realmente las soluciones son espectaculares. Entonces, Ligia Elena, ahí compartiendo un poquito desde el corazón, como lo han hecho las maravillosas mujeres con las que compartimos este pan. Qué interesante, Camila, ese tema de la labor y las cuidadoras que llevamos como innatos, como impresos en el alma, que a todos nos pase. Yo creo que todas las mujeres líderes o jefes en esta pandemia siempre, como algún día de la semana pensábamos, hay que llamar a esta persona, la noté triste, ¿qué estará pasando? ¿Está solo? ¿Esta pandemia cómo estará afectando a esta familia? Y no solo en nuestras familias, sino en nuestros compañeros de trabajo. Qué buen dato tener eso siempre sobre la mesa. Ángela, qué pena que te metí la cucharada. Dale tú. No, más bien gracias Ligia, Cami y todas nuestras compañeras de panel. Yo también estuve reflexionando sobre esta pregunta porque en realidad muchos de los rasgos de colaboración, de trabajo en equipo, no necesariamente son propios únicamente de la mujer, sino como dice Cami, de los equipos diversos. O sea, que haya una representación como muy, muy heterogénea, ayuda muchísimo a que uno se ponga en los pies de otras personas que de repente no sería tan común ponerse en los pies si no tuviera yo el contacto y la capacidad de trabajar con esas personas. Entonces, haciendo la reflexión, a mí sí me vinieron a la mente como 3 palabras que creo que representan parte del valor de nosotros como mujeres en equipos de liderazgo, en juntas directivas, y son la empatía, el que nos podamos poner en pies de personas que de pronto no se sentían tan representadas en un grupo. Entonces, a mí me pasaba mucho que pues había mujeres que me decían que realmente nadie entiende por lo que estoy pasando, si estoy teniendo que hacer 4 cosas al tiempo y encima de eso mi hijo amaneció con fiebre, y bueno, había una cantidad de situaciones en donde no todos, y no solamente las mujeres, no se sentían como identificados con lo que estaba pasando en el resto del liderazgo. Y creo que nosotros aportamos esa dosis como de empatía, de ponernos en los pies de otra persona. Lo segundo es el equilibrio. Yo creo que las mujeres somos maestras en poner límites y en tener equilibrio en nuestra vida, porque si no lo hacemos, no sobrevivimos, ¿no? Entonces creo que todas aquí lo podrían decir, en algún momento de la vida han tenido que poner un límite, han tenido que decir no, han tenido que ponerle límites ya sea a los hijos o al trabajo o a la familia, porque es la única forma en que como mujeres somos exitosas, es teniendo un equilibrio entre las distintas partes de nuestra vida, y eso es súper importante en cualquier carrera profesional y personal. Entonces creo que en eso somos maestras, y qué bueno que le estemos enseñando a nuestros equipos el poner límites y el decir no.
Y la tercera palabra es inspiración. Yo creo que nosotras hemos pasado por situaciones, como decía Cami, no solo una pandemia, sino el tener que liderar grupos que de alguna manera están rompiendo paradigmas. Estamos viviendo una era impresionantemente importante en romper ese tipo de mitos y de paradigmas alrededor de la diversidad. Y sé que muchas personas se inspiran por lo que nosotros hacemos, más de lo que uno pensaría, ¿no? Yo creo que el solo hecho de que estemos teniendo esta conversación y que esta era esté tan llena de esta energía, ya mueve mucho, más de solamente los equipos que uno lidera directamente. Entonces, estas son mis 3 palabras para hoy. Yo creo que nosotros aportamos empatía, equilibrio y mucha inspiración. Ángela, y oyéndote, he recordado varias conversaciones cuando salía al territorio y hablaba con los hombres, que les preguntaba, o a las mujeres, cuando veía alguna de esas inspiraciones, y me inspiraba alguna de esas mujeres cafeteras o de los hombres, les decía, bueno, pero tú, ¿por qué no haces tal, no sales más, no te muestras más? O le decía al hombre, ¿y por qué su esposa, su hija, las hijas maravillosas que hay en esas familias cafeteras? Decía, no, porque va y me descuida la casa. Yo me ponía a pensar en esas cosas, que lo que uno alcanza a hacer en un día, y ahora en esta pandemia, que uno dice, lo que alcancé a hacer en un día, donde reemplazamos rápidamente las horas del transporte. Yo echaba de menos mi hora de transporte, por lo menos podía cerrar los ojos y oír alguna noticia. El día 24/7 nos hizo que pensáramos y que redobláramos los esfuerzos. Entonces yo decía, tienen que darse cuenta que somos capaces de eso al mismo tiempo y hacerlo bien, que no se preocupen, que somos cuidadoras innatas, aunque nos repartamos la tarea, y esto va a resultar bien. Pero no sé si sobre esta pregunta Mónica o Ángela, perdón, Mónica tienen, o María Fernanda, tienen algo que aportarnos en este punto, que yo creo que es nuestro día a día, y estas son las conversaciones de todos nosotros alrededor de una taza de café. Mafe tiene la mano levantada, entonces... Yo acá, Ligia Elena. A ver, yo un par de comentarios, digamos, a lo que hemos dicho, y también es importante, las mujeres tenemos a veces ópticas distintas, ¿no? Como los hombres, como los grupos, como todo. Entonces, no... Yo creo que hay un tema con el que tenemos que ser cuidadosos, y es porque en el tema de ser cuidadoras no es solamente porque, o sea, no es necesariamente porque genéticamente las mujeres somos cuidadoras, es porque culturalmente hemos volcado la labor del cuidado a la mujer. Entonces, ahí hay uno de esos mitos para romper. Y cuando uno piensa en cómo tenemos que avanzar en los temas de equidad de género, los hombres son magníficos cuidadores. Y así como nosotras creemos que somos igual de capaces en el mundo empresarial, los hombres son iguales de buenos cuidadores. Y muchas veces las mujeres somos las que traemos un poco el sesgo de que somos mejores cuidadoras. Entonces uno nace el bebé y uno tiene esta cosa de la intuición femenina y uno cree que uno sabe cambiar el pañal mejor que el esposo. Y desde ese momento le dice al esposo, no, venga y le reviso el pañal, venga, yo se lo cambio. Ninguno de los dos había tenido un bebé antes. Los dos tuvieron que aprender a YouTube, y los dos pueden ver YouTube en el día de hoy y ver cómo se ponen las tiras del pañal. Y yo creo que la sociedad tiene que avanzar mucho hacia que ambos sexos, ambos géneros seamos cuidadores. Si la mujer quiere avanzar en el campo laboral, necesitamos que culturalmente los hombres cada vez tomen más y asuman y se diviertan y le saquen mucho valor al tema de ser cuidadores. Ángela decía una cosa que me parece muy importante, y es que las mujeres, y que digamos cuando uno viene en el futuro de la tecnología, el futuro de la cuarta revolución industrial, temas como empatía son una característica muy importante en el liderazgo. Y en la crianza es uno de esos momentos en donde uno más se forma en empatía.
Entonces, cuando los hombres dejan de criar, se pierden de alguna manera de esa experiencia de generar esa empatía. Entonces, yo creo que somos magníficas cuidadoras, pero que eso no quiere decir que los hombres no pueden ser magníficos también. Gracias, Mónica. No, yo añadiría tal vez, Ligia, un poquito, ahora que yo llego, pues mi carrera durante muchos años fue en el mundo del consumo masivo, y en el mundo del consumo masivo, al igual que lo que les pasa a Cami con la federación y con Juan Valdés, pues la mujer está para nosotros, tiene un rol fundamental porque la mujer es la consumidora, la mujer es la compradora, tener a las mujeres al interior de la compañía es saber cómo compran y realmente tener la capacidad de poderlas tener cerca para las organizaciones es fundamental, y entonces como que hay una conciencia de un rol desde donde la mujer puede aportar ahí. Llego a un sector que es el energético, el cual MAFE puede expandirse mucho más, pero en estos 14 meses que ya cumplo acá, pues me encuentro que este es un sector donde aparecen un montón, diría yo, de sesgos inconscientes sobre el tema de mujer. Y ese es un punto súper relevante, porque cuando aparecen esos sesgos inconscientes, las mujeres que venimos trabajando en los temas de cómo llevar la marca mujer, como digo yo, a un estadio distinto dentro de las organizaciones, tenemos que ser muy claras en esos atributos en los que podemos contribuir para que gane la organización y para que todos ganemos, ¿de acuerdo? Y ahí coincido en el tema de la empatía, pero hay un tema súper importante cuando nosotros estamos hablando de transformación energética y estamos hablando de compromisos de desarrollo sostenible. Yo creo que aquí hay un tema súper relevante, y es la conciencia social, que en muchos de los estadios la mujer siempre ha sido como muy cercana a esa conciencia social del entorno, de ver a otras mujeres lo que viven. Por ejemplo, hoy todavía en el caso de energía, para que ustedes tengan una idea, tenemos 1.700.000 familias que cocinan a leña. Y quien está enfrente de esa cocina a leña es una mujer la que está cocinando. Y cocinar a leña está afectando, pues lógicamente, su vida, su salud, sus posibilidades. Y cuando nosotros llegamos con la opción de gas, le estamos transformando no solamente la posibilidad de a esa mujer, sino también a su familia y a lo que es su propia vida. Entonces, yo creo que nosotros empezamos a tener una conciencia social muy relevante. Seguramente, y yo miraba algunos estudios de lo que es la federación, yo recordaba que cuando nosotros empezamos a trabajar con cultivos asociativos en el negocio de PepsiCo, ¿de acuerdo? Y empezamos a decir, oigan, aquí hay una posibilidad de que en esta asociación, adicionalmente, la mujer, nosotros le invirtamos y sea la mujer la que esté enfrente de ese cultivo, veíamos una disciplina súper fuerte de lo que era la economía del cuidado, o sea, de que ese recurso que era la tierra, de que esa semilla que le entregábamos y de generar como todo el bonding de mujeres asociadas que pudieran avanzar en ese tema, pues pusieran enfrente sus capacidades, pues creo que ahí salía otro atributo muy fuerte del cual María Fernanda estaba hablando, y es como el cuidado del recurso, ¿no? Y el ser responsable incluso con una deuda financiera en la cual, si se le entrega a una mujer, está comprobado que cuando la mujer tiene una deuda, la deuda desde el punto de vista financiero se puede cumplir, mientras que cuando incluso la deuda se le entrega a un hombre, lo que empieza a pasar es que también se puede cumplir, pero las posibilidades de que se hagan o extensiones o incumplimientos son mayores. Yo creo que hay atributos muy relevantes. Yo digo que en la conciencia social es mucho lo que nosotros podemos trabajar, es mucho lo que nosotros también tenemos que mirar en un tema que no es menor, y es la persistencia de las mujeres. Las mujeres, así como persistimos con los temas de la familia, del hogar, de los hijos, ¿de acuerdo? Y a veces nos dicen, deja esa lora, porque somos persistentes y persistentes. A veces en el mundo de lo que significa, por ejemplo, el mundo de la energía,
tenemos que ser persistentes en algunos temas, tenemos que ser persistentes de que tenemos que performar, pero también transformar, y que las apuestas de transformación es algo que vale la pena para el país, y ahí tenemos, es un ejercicio de persistencia en el que nos tenemos que abocar y que por tanto traer mujeres ahí es importante. Entonces, yo creo que hay sectores donde hay un espacio mayor, hay sectores donde algunas características de las mujeres nos van a ayudar a romper esos sesgos inconscientes que a veces aparecen, y esa es la tarea de entender cómo esos factores y de poder observar el ecosistema y decir, si aquí hay sesgos inconscientes, cuáles características de las mujeres puedo sacar para que realmente la penetración empiece a avanzar de una forma distinta. Y coincido con lo que acabaron de decir tanto Mafe como todo el tema también que se estaba hablando de empatía del que hablaba Camila hace unos minutos, y Ángela en los atributos que presentaba. Bueno, y vamos a arrancar por Mónica, María Fernanda y Ángela, pero también Camila y Cristina. Ustedes están en unas actividades que la gente puede pensar eso, o han estado en el sector minero energético, donde dice eso es un ambiente muy masculino. Camila en los temas de barismo, dirigir tiendas, Ángela en una consultora llena de hombres, además que Cristina en una fábrica que tiene que manejar personal, sindicatos, etcétera. Entonces uno dice, tiene el sesgo, esto es como de hombres, pero uno en sus adentros dice, si yo tuviera la oportunidad de dirigir esto, voy a escoger y priorizar este proyecto sobre otro, porque sobre esto, si no aprovecho mi cuarto de hora como mujer, esta es la semilla que le quiero dejar sembrada a las mujeres y darles esas oportunidades. En el caso de ustedes, que sus madres o hermanas, si la tuvieron mayores, no tuvieron, padres, ustedes son, miren la diferencia que hay entre ustedes y sus madres, la mía y mi mamá, la mía y mis hijas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aprovechar en este cuarto de hora? Porque esto es lo que va a abrirle una puerta de esperanza y de oportunidades. Si quieres, arrancamos rápidamente contigo, Mónica, y María Fernanda, y adelante la que quiera participar y como contestarme esa pregunta y esa inquietud que nos dé ideas aquí en este gremio cafetero. Pues yo creo que hemos dicho muchísimo. Yo creo que, a ver, mujeres que apoyamos a otras mujeres, yo creo que sabemos que tenemos que, mostramos que hay espacio para todas. Yo casi que lo pongo siempre en un quote muy de Mónica, ¿no? Donde digo, mujeres que apoyamos a otras mujeres, hay espacio para todas. Y yo creo, Luz Helena, que ese es un gran legado. O sea, el gran legado no solamente es para nuestros hijos, es para las organizaciones, sino que el mundo actual tiene que entender que ganamos muchísimo cuando somos inclusivos. La inclusión social es una inclusión que va más allá de género, va a raza, va a religión, pero si hoy como mujer tengo la posibilidad de darme cuenta que puedo impactar en esa inclusión de género porque las organizaciones ganan, porque potenciamos y donde adicionalmente podemos visualizar que también desde muy temprana edad ya las mujeres están siendo formadas, ya nuestros hijos, hay un montón de sesgos inconscientes con los que las que estamos aquí crecimos, pero que seguramente ellos ya no los traen. Entonces más vale que desde el punto de vista del mundo laboral, pues no se tengan que encontrar con los sesgos que nosotros encontramos, sino que les abramos oportunidades de que con esas nuevas carreras, esas matemáticas, esas ingenieras, esas que están trabajando en el Internet de las cosas, puedan llegar y puedan sentarse con una voz potente, igual de fuerte que el financiero, que el operativo, que el que conoce de ingeniería de petróleos y se pueda sentar a hablar al mismo nivel. Esa es una tarea que nos tiene que abocar. Nosotros tenemos que buscar trabajar con la diversidad de género por el hecho de ser mujer, garantizar la inclusión femenina y demostrarle a la sociedad y al mundo que ese es un negocio que vale la pena. Yo si logro eso, como digo yo, me sentiré muy feliz
en lo que puede ser mi legado para las siguientes generaciones. Y creo que con eso soy muy rápida en la respuesta, pero pues creo Sí, que es muy robusta en lo que quiero decir. claro que sí. María Fernanda. Bueno, yo diría que yo he buscado como impactar de tres maneras. Lo primero es que uno llega a este lugar después de mucha oscuridad. O sea, yo pasé momentos muy difíciles, yo no tenía esto claro cuando nacieron mis hijos. Y tuve momentos en que decía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me dedico a ser mamá? ¿Será que no? ¿Será que la voy a embarrar? Entonces, la verdad, pasé por momentos bien difíciles. Que al final yo creo que bien capitalizados, pero esto para decir, no es que uno nace con las respuestas escritas en un papel. Yo diría que lo he tratado de hacer desde tres ámbitos. Uno, el ejemplo a mis hijos en el tema de la felicidad, y acá tal vez el ejemplo a mis hijos en el tema de la felicidad, y esto para mí es importante y a veces no es fácil, es decirles que la felicidad está en la libertad que ellos tienen para escoger lo que quieran. Y eso también es muy importante, porque las mujeres que quieran dedicarse a cuidar a sus hijos y a su casa, está muy bien, si eso es lo que quieren en el fondo de su corazón. Lo importante es que todos tengamos la oportunidad de poder escoger, y esa libertad yo creo que es súper importante. Lo segundo es lo que mencionaba Mónica y que hemos hecho mucho, y es cómo apoyo a otras mujeres, porque yo tengo un camino, digamos, en donde digo, ya pasé por ahí, lo hice así, me sirvió esto, y cómo impulso a eso. Y lo tercero, y para mí tal vez lo más, pues donde yo creo que realmente tengo un impacto con una dimensión mayor, pues es usar el poder para poder generar cambios en estos temas. Y cuando era ministra de Minas y Energía, pues eso era un tema o sea, eso no es como que un ministro nunca se ocupa de la equidad de género en el sector. Y realmente el presidente Duque lo tenía muy claro en cómo quería que avanzáramos en todos los temas de equidad de género. Y entonces en el sector hicimos la primera ruta, que para hacer la ruta de equidad de género, pues había que empezar por levantar la data, que ni siquiera había data de cuántas mujeres habían, cuántas mujeres en posiciones de liderazgo, si se ganaban lo mismo o no se ganaban, y de ahí hacer como toda una ruta de acciones, acompañar a las empresas, y usar el poder. ¿Por qué? Porque era, pues, los presidentes de las compañías siempre quieren estar congraciados con los ministros. Entonces ellos decían, como eso le importa a la ministra, venga y lo hacemos acá en esta compañía. Y al principio, pues, puede ser para congraciarlo, pero en la medida en que la gente se va metiendo y va entendiendo y va viendo las cifras, al final lo que uno dice es prioriza este tema y apréndalo, entiéndalo y véale el valor. Pues hoy en día veo que las empresas están cogiendo una atracción en donde hay mucha brecha por recorrer, pero pues en donde sí creo que por lo menos hay como un direccionamiento. Muchas se metieron al sello de equipares o de adecuales, hay una conciencia que en los eventos del sector mineroenergético, en todos los paneles haya diversidad, ahora casi todas las presidentas de los gremios son mujeres. Entonces ha habido muchos avances y yo creo que eso es muy, muy satisfactorio. Y también pasó en Ecopetrol, y ahí por eso mi invitación es, y yo diría que como en esas posiciones, pero yo creo que parte hoy, pues nosotros somos parte de las líderes del país y lo tenemos que decir sin pena. Estamos en las redes, digamos, con los otros líderes, en donde la mayoría todavía son hombres. O sea, nosotras de todas maneras no sé, yo en el 90% de las reuniones de líderes en las que estoy, pues somos una minoría. Pero tenemos una relación directa. Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, nuestro capítulo de hombres como aliados con los presidentes de los bancos, con los presidentes de las compañías, pues es usar el poder para transformar la sociedad en que haya más equidad de género. Perfecto. Ángela. Gracias, Ligia. Complementando un poco a Mónica y a Mafe, yo coincido, yo pienso que parte del rol que nosotros tenemos como mujeres, y es una responsabilidad casi que innata, es poder dar ese ejemplo en diversidad e inclusión. Sin embargo, hay un componente de esto que yo he reflexionado como con mis colegas hombres, en mi caso en particular, y es que esto no se trate solo de nosotras. También es muy fácil caer en que
como yo soy la mujer del equipo, entonces yo soy la que habla de diversidad, ¿no? Y para las charlas de diversidad, entonces siempre termino siendo yo la que como que de alguna forma pone la cara. Y si algo nos dimos cuenta que ayuda mucho y que le da mucha potencia es que los hombres también se involucren desde una forma muy genuina, ¿no? Y yo creo que ahí fue cuando, al menos en el caso McKinsey, la cosa realmente se le dio la vuelta, es cuando tuvimos mujeres y hombres embajadores, ambos, de esta noción. O sea, y no porque alguien le está diciendo detrás, oiga, es que hay que pensar en diversidad e inclusión, yo creo que las cifras hablan por sí solas, pero más por un deber genuino de querer ver a las mujeres en una posición muy similar de liderazgo en la que vemos a los hombres. Y muchos de esos hombres hoy tienen hijas o tienen hermanas o tienen madres que han también roto muchos paradigmas, y desde esa esencia es que viene la pasión por la diversidad. Entonces, algo que yo quisiera dejar como legado es que no pensemos solo las mujeres en esto, sino que realmente haya como un interés muy genuino de distintos géneros, de distintas razas, de personas que vienen de perfiles socioeconómicos diferentes, para que esto se mueva, porque creo que no es solamente el problema de una mujer o de que alguien ponga la cara frente al tema, ¿no? Gracias, Ángela. Cristina. Bueno, mira, pues lo primero sería, digamos, desde este rol, inspirar, porque es que tenemos que ayudar a construir un inconsciente colectivo. Hay muchos, dentro del inconsciente hay muchos roles que han sido tradicionalmente realizados por hombres, y digamos que cuando nosotras estamos, y las que estamos aquí, las panelistas, empezamos a participar en este tipo de actividades, empezamos a crear ese inconsciente colectivo, que es intangible, pero que finalmente sirve de ejemplo para decir a las mujeres que hay que soñar, hay que fijarse retos, y que digamos que dudas surgen y podemos avanzar, ¿cierto? Pero digamos que ya estando en ese rol, de los legados que quisiera es, uno, trabajar mucho en el tema de la empleabilidad, y como lo decía María Fernanda, cuando estamos en estos cargos, pues tenemos la posibilidad de generar esos espacios. Y hay otro tema muy importante que es también la educación. Es cómo ayudamos a que nos preparemos igual, tanto hombres como mujeres, en competencias blandas y duras, es decir, desde la parte técnica y también desde el liderazgo para poder aportar. Y como soy amante del mundo cafetero, pues lo ven por mi historia, que he estado tantos años en el mundo cafetero, es que hay oportunidades grandísimas desde muchas perspectivas. La caficultura está muy, pues digamos que muy ligada para la finca, pero también la industria es importante, podemos participar en desarrollo de empaques, entender consumidor, hay muchas oportunidades donde podemos participar. Entonces, esos serían como temas importantes que mencionaría yo. Camila. Gracias, Ligia Elena. Primero empiezo por decir que me identifico muchísimo con los legados que a nivel personal y corporativo, digamos, han hablado todas las panelistas, y para no, digamos, hablar un poco más sobre lo mismo, quisiera hablar sobre un legado que creo que me gustaría dejar y que tengo la responsabilidad de dejar por la empresa que lidero, y es de cara a las mujeres en el campo en particular. Creo que mi legado en este momento es ser la voz de todas estas mujeres caficultoras, y ojalá también de otros sectores del agro y del campo colombiano, de cara a poderlas visibilizar, de cara a poder generar oportunidades para ellas en lo financiero, en las oportunidades de comercialización, de acceso obviamente a capital, de tierras, bueno, todo lo que está relacionado con las inequidades que existen hoy en día para las mujeres en el campo. Y creo que hoy en día estoy acá por esta razón. Yo recuerdo mucho cuando entré de nuevo, como decías tú en mi introducción, yo trabajé en la federación al inicio de mi carrera, pero volví, y me acuerdo que las personas me decían, es un gremio sumamente masculino. Y yo les decía, sí, y como hemos hablado anteriormente, es un gremio sumamente masculino, pero es un gremio
que es hincha de las mujeres también y de lo que las mujeres traen. Entonces creo que mi rol es justamente poder articular esa conversación dentro de la federación, dentro del gremio, para que con proyectos como Mujeres Cafeteras, del cual hemos hablado en este congreso, se pueda empezar a materializar ese beneficio y ese aporte no solo a las mujeres, sino sobre todo al desarrollo de nuestro país, porque con más mujeres en las empresas, como hablábamos anteriormente, en las juntas directivas, pero también en el liderazgo de los emprendimientos rurales, creo que nuestro país va a tener una evolución y un ritmo de desarrollo muy diferente. Entonces, creo que ese es un legado que me encantaría dejar. Perfecto. Ángela, allá. Ángela, tú que hablaste de que las cifras hablan por sí solas de los estudios, ¿por qué no compartes con nosotros los estudios que han hecho desde McKinsey sobre cómo están viendo el papel de las mujeres y sus perspectivas de crecimiento y liderazgo e impacto en las organizaciones, y le ponemos datos a estas afirmaciones? Claro Si que tenemos, sí, por Ligia, favor, la muchas gracias. presentación de Ángela. Excelente. Entonces, les voy a compartir una versión muy resumida de, como decía Ligia, de algunas cifras que hemos recopilado recientemente y que creo que fortalecen y argumentan muchísimo los comentarios que hemos dado hoy, las perspectivas que hemos compartido. Entonces, les cuento muy rápidamente, si pasamos a la siguiente. Nosotros hace poco más de un año iniciamos una encuesta que se llama La diversidad importa o Diversity Matters en Latinoamérica, y esto se hizo en varios países de Latinoamérica, incluido Colombia, para entender mejor cuál era la perspectiva o el valor que le daban los distintos elementos de diversidad e inclusión a las compañías. Y para hacer un resumen pues muy rápido de los hallazgos y las reflexiones que hicimos, encontramos que las empresas que promueven programas exitosos y muy genuinos de diversidad e inclusión logran 3 grandes impactos, ¿no? El primero tiene que ver con el tipo de liderazgo. Creo que hoy lo mencionamos un montón. Las compañías que son más diversas, típicamente las personas que trabajan en esas compañías se sienten que tienen un nivel de liderazgo mucho más colaborativo, mayor trabajo en equipo y mayor innovación. Como lo decía Cami, creo que la diversidad promueve la creatividad en los equipos. El segundo hallazgo tiene que ver con el nivel de inspiración y las ganas de crecer en la compañía. Nos dimos cuenta que aquellas compañías que promueven programas sostenibles de diversidad e inclusión tienen personas que quieren seguir creciendo en la compañía y que se sienten más inspirados y felices de estar en la compañía. Y lo tercero es el desempeño financiero, que es no menor. Las compañías que tienen mejores prácticas en diversidad e inclusión también ven un nivel de utilidades sobre el promedio de sus compañías pares en el sector. Y esto, por supuesto, pues teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando es a nivel regional. Entonces, si pasamos a la siguiente, y esto simplemente es como para mostrarles un poco los números, lo primero que hicimos fue hacer preguntas alrededor del liderazgo. Y en estas 3 preguntas, las personas respondieron que se sentían con un nivel de liderazgo, digamos, mucho más de trabajo en equipo, un nivel mucho más innovador de liderazgo y una capacidad de innovación mayor. Si vemos las distintas barritas, los que están a la izquierda en azul oscuro son las personas que están de acuerdo con estos enunciados en compañías diversas, que son compañías que tienen distintos tipos de programas de diversidad e inclusión, mientras que a la derecha está quienes están de acuerdo con estos mismos enunciados en compañías no diversas. Y vemos cómo la diferencia entre el azul claro y el azul oscuro es bastante importante. Es decir, en una compañía que promueve la diversidad e inclusión, estas respuestas son afirmativas más del 60 o el 70% de las veces. Bien.
Ahora, si pasamos al siguiente, que es la reflexión sobre la satisfacción en el trabajo y las ganas de poder crecer en la organización, nos damos cuenta que aquellas organizaciones que se consideran diversas por sus mismos empleados, estos mismos empleados tienen muchísima mayor intención de permanecer en la compañía y de crecer en la compañía. Que esto, como ustedes saben, es muy importante para que una compañía sea exitosa, es que su talento esté comprometido con crecer en la organización. Y ahora, si vamos al tercer punto, ya para terminar, esta es una de las que a mí más me llama la atención y me sorprende, es que realmente las compañías que están comprometidas, dicho por sus empleados, con la diversidad de género y en general con inclusión, tienen una correlación muchísimo mayor con utilidades financieras o resultados financieros que están por encima del promedio de sus pares. Es decir, estas compañías, al tener programas de diversidad e inclusión que son mucho más genuinos y mucho más sostenibles, hoy por hoy están teniendo resultados financieros mejores que los de sus pares en la industria. Así que, bueno, no por detallar demasiado, pero creo que son unos números bastante potentes y bastante ilusionadores de lo que es tener un programa bueno de diversidad e inclusión en las empresas y ojalá que pues todos sigamos construyendo esta conciencia. Gracias, Ángela. Como digo yo, la mesa está servida. Entonces, me gustaría para rematar y recordando que nosotros tenemos elecciones cafeteras el próximo año, en donde hay que elegir más o menos 4.800 líderes cafeteros, en donde hay que potencializar todo eso para unos buenos resultados. Mónica, muy rápidamente, dinos qué mensaje quieres dejarle a este sector rural y a la caficultura en la mañana de hoy. Adelante, Mónica. Gracias, Ligia Elena. Yo quiero compartirles 3 datos para dejar 3 mensajes. El primer dato para todos los caficultores es recordarles que en Colombia tenemos 3.8 millones de hogares en las zonas rurales, de los cuales casi el 32% está en cabeza de una mujer. Y esas mujeres, la mayoría, no tienen cónyuge, ¿de acuerdo? Lo que implica mayor carga para ellas. Primer punto que me parece importante. 2, mientras que para los hombres el desempleo en el campo en el 2020, o sea, el año pasado, cerró en 5.7, el desempleo de la mujer rural se disparó al 16.2. Y durante los primeros 4 meses del 2021, la participación de las mujeres en actividades de trabajo no remunerado creció en casi un 93%. En donde realmente las mujeres rurales empezaron a realizar actividades de trabajo sin ningún tipo de salario. Y esos no son temas menores, por lo tanto, yo creo que desde este sector tenemos una gran responsabilidad, como bien decía Camila, con el tema de nuestras mujeres rurales. Yo creo que ustedes lo han hecho muy bien en impulsar todo lo que significa disminuir las brechas económicas, seguir trabajando muy fuerte en impulsar el acceso a empleo remunerado y a mejorar las capacidades productivas, reconociendo a la mujer como esa protagonista en el campo. Y si Camila se compromete a seguir trabajando en eso desde el campo, nosotros y yo desde Energía seguramente me seguiré comprometiendo a seguir transformando vidas con energía sostenible y competitiva al tiempo que las mujeres van avanzando en el campo. Yo quisiera en todo caso recordarle a los hombres que, y ahora que vienen estas elecciones, que tener mujeres en las mesas directivas es un negocio que vale la pena, que ganamos juntos, que crecemos en reputación corporativa, que mejoramos en productividad, que juntos podemos construir un mejor mañana. Y yo también quisiera dejar un mensaje que no es menor para todas estas mujeres que de repente, no sé si nos están escuchando o no, pero todas estas mujeres cafeteras, y es que sigan soñando en grande, que se sientan capaces, que se crean el cuento y que aquí hay un grupo de mujeres líderes que estamos pensando en ellas para que sus sueños los puedan convertir en realidad.
Gracias. ¿Será que María Fernanda alcanza a conectarse un minutico para su mensaje final? Yo me tengo que retirar, estoy entrando a una Tranquila, reunión de Mónica. gobierno en la sala del lado. Pero Entonces a todos, un Mónica, gran abrazo. Mónica, quedas comprometida con las mujeres cafeteras para Quedo que les comprometida para darles, entregues tus mensajes de liderazgo. así es, Mafe, cuenten conmigo. Un gran abrazo. ¿será Chao. que Mafe alcanza? No. Ángela. Ángela tiene un problema ahí de... Ángela. Natalia, creo que Ángela se le volvió a silenciar mientras solucionamos eso. Camila, tienes tu sector todo tuyo. Ángela, ¿ya pudo? No. Creo que no, está con un triángulo Adelante, como de adelante. conexión. No, bueno, este es mi gremio, este es mi corazón, así que mi invitación en estas elecciones cafeteras es a apostarle a la diversidad de todo tipo, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad en edades, a la diversidad de todo tipo, porque creo que a nuestro sector, a nuestro gremio, se nos vienen unos años como lo hemos visto en este Congreso Cafetero, de importantes revoluciones, de un cambio en el consumidor, de cambio en el entorno competitivo en el que solo creo que la diversidad va a construir y nos va a hacer mejores. Entonces, apostarle, en nuestro caso, a las mujeres, no porque seamos mujeres, sino por todos los temas que hemos conversado hoy, que traemos a la mesa en pro del gremio. Esa es mi invitación hoy. Y a mis mujeres cafeteras y a nuestras mujeres cafeteras, saben que tienen nuestro compromiso, y aquí me atrevo a hablar por ti, y ahorita viene Cristina, pero creo que lo que voy a decir también viene de parte de ella. Tienen nuestro absoluto compromiso y el de nuestros equipos para seguir impulsando sus iniciativas, que son nuestras iniciativas también. Mientras Ángela vuelve a conectarse, Cristina, por favor. Pues sí, Camila, cuenta conmigo en que vamos a estar ahí pendientes de las mujeres cafeteras, apoyando desde Buen Café. Ahora, mi mensaje ahorita para el tema de elecciones cafeteras es hacer un recorderis de que la mujer rural ha sido y ha sostenido el tejido social en el país. Entonces, les debemos la oportunidad de tener participación. Mi mensaje final sería: florezcamos con equidad, y que en realidad, como tenemos un mismo propósito, tanto el hombre como la mujer caficultora, en la prosperidad, finalmente cuando tenemos el mismo propósito, las brechas se reducen. Entonces, ese sería mi mensaje final. Ok, perfecto. Lamentablemente creo que tiene unos problemas de conexión, Ángela, si logra conectarse. Pues miren, Ya, aquí me corrí. a ver, dale, María, dale, María Perdón, Fernanda. perdón, pero es que a las 10 empezaba una reunión, que eso es parte de los que tratamos de hacer de todo. No, yo diría que un mensaje muy rápido, y es un placer, gracias por la invitación. Este sector es un sector demasiado importante que tiene la posibilidad de generar una trascendencia enorme, y esto es muy divertido. Yo creo que acá uno aprende, uno vive, uno de verdad enriquece su vida, y tenemos una oportunidad muy linda, espectacular, de generar una huella en construir mejores sociedades, mejores familias y mejor país, que yo creo que es lo que nos une a todos. Entonces, gracias, felicitaciones a la Federación por este espacio, y estaremos muy atentas a los resultados de esas asambleas y de la conformación de esos nuevos comités para que eso haya valido la pena. Un abrazo a todos. Gracias, María Fernanda, y te vamos a seguir molestando para este mensaje para las mujeres cafeteras, para que sientan que es posible. Muchas gracias por tu tiempo. Y Ángela, porfa. Ángela, no te escuchamos. Hola, ¿ahora sí? Sí. Ahora sí, dale. Se me había caído la conexión. Por favor, desde el corazón de tu experiencia, de lo que has vivido, adelante. Claro que sí, pues primero gracias a ti, a Natalia, a todo el equipo organizador, muy inspirada de estar acá. Les mando un mensaje muy desde el corazón. Yo creo que lo que más he aprendido es que entre más genuino sea uno con los demás y con uno mismo, va a lograr ese equilibrio y esa carrera que se está soñando.
Así que un mensaje de mucha alegría y de mucho orgullo para todas las que nos acompañan hoy y todos los que nos acompañan hoy también. Y bueno, que este 2022 sea el mejor de los años para todos nosotros y que sigamos promoviendo estos programas que al final nos llenan de emoción y de buenos resultados también. Gracias, Ángela. No sé si Cristina, Camila quieren dar un mensaje adicional antes de que cierre este espacio. Pues yo quisiera agradecerle a los cafeteros, al sector por tener esta oportunidad, pues al gerente también. Creo que el gerente ha influenciado mucho este tipo de actividades y creo que aquí para la muestra un botón estamos 3 mujeres en este evento de liderazgo, pues digamos mostrando un poco el liderazgo dentro del sector. Entonces realmente gracias por creer en nosotras, gracias por tener la oportunidad y felices de participar y ayudar a que en el gremio haya más mujeres. Pero como decíamos, no es que queramos solo mujeres, es que queremos equidad, participación, diversidad, inclusión, pues para tener un gremio mucho mejor, mucho más Sí, completo. de eso se trata, de construir juntos de igual a igual, no nada diferente. Es generar oportunidades. Señores, se la están perdiendo. Llamen mujeres para sus listas, llenen esto de mujeres para que además sea más divertido, para que los resultados financieros sean mejores, para que la prosperidad del caficultor sea mayor y se logre y la sostenibilidad, es necesario tener más mujeres. Y mujeres, créanselo, es posible. Las barreras las pone uno mismo y los límites los tiene uno mismo. Es posible hacer la diferencia. A ustedes, mis compañeras de panel, por haberme acompañado en esta iniciativa con ese entusiasmo, esa inspiración, de verdad, muchas gracias. Lo disfrutamos organizándolo, lo disfrutamos hoy. Vamos a dejar este testimonio para pasar en YouTube, en las reuniones de los comités departamentales y municipales y reuniones de mujeres cafeteras. Esto va a ser parte de la pedagogía, pero yo creo que todas ustedes, y como esto le queda también, por eso le anticipé a Mafe y a Mónica, nosotras somos de la casa, nosotros presencial, por cámara o todo, quiero que tomarles el compromiso de que nos van a ayudar a conectarnos de pronto en esas reuniones con mujeres, que las oigan y que vean ese mensaje de que es posible hacerlo para que hagamos una mejor caficultura y por ende un mejor país. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos ayudaron a organizar este panel por toda su colaboración. Feliz mañana. Mil gracias, Natalia. Adelante.